Clannad es un anime que me encanta porque no es simplemente un slice of life de romance adolescente escolar como otros. Se le pueden sacar muchísimas lecturas muy interesantes, y cada persona suele conectar más con un aspecto en particular, ya sea el romance, la familia, la amistad, los sueños o el duelo. Pero si hay un aspecto que creo que todos nos podemos identificar y personalmente es mi favorito, es cómo retrata los cambios a través del tiempo. El que podemos ver fácilmente, el externo, las ciudades que se expanden, los lugares que se transforman, nuestro cuerpo físicamente también deja de ser el mismo con el tiempo, pero también el otro tipo de cambio, el que es más difícil de apreciar hasta que te detienes un momento a reflexionar, el que ocurre dentro de cada uno, ese que modifica nuestra forma de ver el mundo, que nos obliga a cuestionarnos, a tomar decisiones, a responder por lo que hacemos y por quienes nos rodean. Ese cambio es la madurez. Y es ahí donde, para mí, Clannad encuentra su núcleo emocional a través de su protagonista, Tomoya, en cómo la madurez se convierte en el puente que nos permite mirar con nostalgia el pasado que se aleja y tomar con seguridad las responsabilidades del mañana que se acercan. Clannad comienza como una historia sencilla, un adolescente perdido en un fondo gris. Gris porque es como ve el mundo, alguien que simplemente está existiendo. Tomoya es alguien apático, cínico y distante. Suele faltar mucho a la escuela y cuando llega a ir lo hace tarde y sin prestar atención a sus clases. Pero tampoco le gusta estar en su casa. Se aleja de su padre y termina pasando la mayor parte de sus días con Tsunohara, su mejor amigo, donde cada uno valida y refuerza la negatividad y haraganería del otro. Así, Tomoya flota entre días sin rumbo ni propósito, detestando el paso del tiempo porque le teme al cambio, a dejar atrás la escuela y enfrentar lo desconocido de la adultez. Le asusta tener que tomar las riendas de su vida, cargar con expectativas y convertirse en alguien que otros puedan llegar a necesitar. Porque el rasgo que más define a Tomoya al inicio de Clannad es que es irresponsable y le teme a tener que hacerse cargo de las cosas. No quiere relacionarse con otros ni involucrarse porque no quiere ser necesitado, porque eso pondría expectativas sobre él, y él ya ve su vida como desperdiciada desde que tomó el altercado con su padre como la excusa perfecta para ya no hacerse responsable de su propia vida. Y es así hasta que encuentran a Nagisa en la colina cuando surge el color. Pero no porque el mundo haya cambiado instantánea y completamente, es más como un spoiler de lo que pasará a partir de ese primer encuentro. Pasar el rato con ella no lo cambia de inmediato, pero su compañía parece brindarle una pausa o lugar seguro para salir de su rutina vacía. Nagisa le genera curiosidad, no solo por su meta de revivir el club de teatro, sino porque comparte ese mismo miedo por el compromiso y las responsabilidades, pero por un motivo diferente. Ella duda de sí misma. Su inseguridad nace de la falta de autoestima, no de la evasión. Tomoya cree que solo necesita un pequeño empujón, pero ese impulso termina convirtiéndose en algo más profundo. Sin notarlo, es arrastrado con él. Empieza a cambiar sin darse cuenta, empieza a participar, a involucrarse, a construir lazos. Ya no observa desde lejos, ahora forma parte de las cosas. Y ese cambio es gracias a Nagisa, pero también a los demás personajes que conoce. Son Akio y Sanae quienes abren su familia para incluirlo y mostrarle un ambiente de cariño y un apoyo que no había sentido en su propia casa. Aprende lo que es un hogar. Su cercanía lo lleva a pasar cada vez más tiempo con ellos, al punto de que Akio se convierte en el modelo de adulto que Tomoya quisiera llegar a ser. Son sus amigos, Tsunohara, Kyo, Ryou, Kotomi, Tomoyo y Fuko principalmente, quienes le enseñan a valorar el vínculo humano,
Con ellos descubre que su valor como persona está más allá de sus capacidades físicas, sino por lo que está dispuesto a hacer por la gente que le importa. La obra de teatro es clave porque demuestra que su vida no se terminó con la lesión de su brazo, aún tiene la posibilidad de tomar el control y cambiar el rumbo. Y así como estos personajes transforman a Tomoya, él también deja huella en sus vidas, les ayuda a sanar, a tomar decisiones, a seguir adelante, a vivir. Ese es el primer paso hacia su madurez, el primer indicio de responsabilidad, el comprender que sus acciones tienen impacto, que lo que hace por los demás importa. Y para el final de la primera temporada, cuando él y Nagisa se confiesan, no estamos viendo simplemente una nueva pareja. Estamos viendo a dos personas que en un inicio se sentían solas y escapaban de todo o simplemente aceptaban las injusticias sin rechistar, pero ahora son dos personas que empiezan a intuir que el mundo tal vez tiene sentido si lo comparten, dejando atrás su miedo al compromiso, sellando su relación con uno. A primera vista, la primera temporada de Clannad puede parecer otro slice of life de romance adolescente escolar. Tenemos comedia, check, tenemos romance, check, tenemos un grupo de amigos, check, y tenemos un club que deben rescatar, check también. A mucha gente no le gusta esta parte tanto como After Story, y de hecho a algunos incluso los hace pensar en dejar la serie. Pero en realidad, esta temporada es una trampa emocional. Las tonterías de Sunohara, las aventuras con Fuko, el pasado de Kotomi, la lucha por revivir el club de teatro, todas las bromas, los errores, los sueños compartidos, las victorias pequeñas y grandes y también las derrotas no son solo el presente de unos adolescentes, son los recuerdos de unos adultos. Personalmente me gusta ver esta parte como un muy largo flashback, donde todo lo mágico, exagerado o improbable que ocurre en realidad no pasó exactamente así, sino que son recuerdos idealizados. Y eso no los hace menos valiosos, al contrario, les da mucha profundidad, porque lo importante no es cómo sucedió, sino cómo se sintieron al vivirlos, cómo se sienten al recordarlos. La nostalgia entonces se convierte en un elemento valioso. Es el eco de una vida que se va acabando poco a poco, y es lo que hace que duela tanto después, porque antes de romperlo, Clannad le dio un lugar al que Tomoya puede llamar hogar y unas personas a las que puede llamar familia. Pero todo lo que ha crecido y comprendido hasta ese momento es puesto a prueba cuando llega la adultez, cuando llega After Story. Después de graduarse de la escuela, Tomoya tiene la suerte de contar con el apoyo de Akio y Sanae, quienes le dan un margen de respiro que le da tiempo para empezar a pensar cómo construir su propio camino. Y antes de que suceda la tragedia de After Story, ocurre una de las etapas más importantes en el viaje de Tomoya. Da un gran paso en su madurez cuando se adentra en la vida adulta. Primeramente, agradeciendo a Akio y Sanae por todo lo que le han ofrecido, decide dejar el trabajo que le habían dado porque siente que es momento de salir del espacio seguro que ellos le brindaron y empezar a avanzar por sus propios medios hacia la vida que tiene en mente. Y este deseo no se limita únicamente al plano laboral, también da un paso enorme en su relación con Nagisa. Antes de mudarse, habla con Akio sobre su deseo de vivir con ella, y aunque él le aclara que la decisión depende única y exclusivamente de Nagisa, entiende que Tomoya busca su aprobación como un gesto de confianza, así que lo pone a prueba, y lo importante aquí no es el reto en sí, sino la voluntad de Tomoya para afrontarlo con seriedad. Porque aquí ya no se trata solo de responder ante lo que la vida le impone. Por primera vez, Tomoya quiere asumir responsabilidades por elección. Posteriormente, el casarse con Nagisa y decidir tener un hijo son parte de esa misma intención,
Tomoya ya no huye del compromiso porque ahora se siente capaz de sostenerlo. Cree en sí mismo lo suficiente como para pensar que puede sostener no solo su vida, sino la de alguien más. La nueva etapa compartida con Nagisa es una época muy bonita, pero también muy agotadora para Tomoya. El nuevo trabajo lo deja física y emocionalmente desgastado, y muchas veces se siente perdido en las exigencias del mundo adulto. Pero sigue adelante, y lo hace porque ella está ahí, a su lado, sosteniéndolo, haciéndole más llevadero ese peso diario. Y justo cuando ha aprendido que incluso habiendo obstáculos ajenos a sus acciones e injusticias, como el perder un ascenso por culpa de su padre, ya no lo hacen tambalear mientras esté con Nagisa. Justo cuando empieza a creer que con ella a su lado puede levantarse las veces que haga falta, llega el golpe definitivo. La muerte de Nagisa es devastadora, no solo por la pérdida en sí, sino porque marca el colapso completo de todo lo que Tomoya había intentado construir. Es el momento en el que el mundo le pone la prueba más difícil. El dolor y la tristeza lo desbordan, pero también lo hace la culpa. Aunque no sea así, siente que fue su presencia en la vida de Nagisa lo que la condujo a ese destino. Que si ella no lo hubiera conocido, si él no hubiera compartido su vida con ella, entonces todavía estaría con vida. Ese pensamiento lo consume y no encuentra consuelo porque cree que simplemente no lo merece, y desde ahí nace la profundidad de su caída. En Clannad, como en la vida, el tiempo nunca se detiene. Avanza aunque Tomoya no lo quiera. Las ciudades cambian al punto que no las reconoces después de unos años. Pasar por una calle que solía estar vacía y ahora es una gran avenida. Un parque donde jugaste se convirtió en un condominio o una plaza comercial. Lugares que sentías tuyos ya no existen. Y eso es lo que realmente lo lastima. No solo que ha perdido a Nagisa, sino también que el mundo no hace pausas para su duelo. La ciudad sigue funcionando, la gente sigue con su rutina, los días siguen pasando, y cada uno nuevo es una confirmación de que ella ya no está. Pasan años, años en los que Tomoya se encierra en sí mismo, en el trabajo, en el ruido de la rutina, y su forma de procesar el dolor es regresando al estado en que lo conocimos, evadiendo, aislándose, descuidando sus hábitos y adoptando vicios. No toma vacaciones, no pasa tiempo en casa más allá de lo necesario para dormir. Intenta que su mente siempre esté ocupada, porque así el dolor no tendrá espacio para volver. Cree que quedarse estancado es la forma correcta de honrar la memoria de Nagisa, que seguir adelante sería una traición, significaría aceptar que ella ya no está y que el dolor tiene que ceder en algún momento. Y si hay una sola parte en la horrorosa película de Toei que me gusta, es que te muestran que la diferencia principal al comienzo de la historia es que aunque se aísle, ya no está solo. Aunque los caminos se hayan separado, los lazos de su juventud siguen ahí. Sunohara, Kyo y los padres de Nagisa principalmente siguen preocupándose por él. Lo visitan con regularidad e intentan encontrar una solución. Una de las lecciones más importantes de Clannad es que nuestra relación con la responsabilidad no siempre se aprende de forma directa. Puede ser también a través del ejemplo, pero también a través del trauma. Durante años, Tomoya vivió con la sensación de que su padre lo había abandonado emocionalmente, que su actitud distante, encerrada y pasiva no era solo torpeza o fruto del cansancio, sino un castigo injusto. Pero cuando Tomoya se convierte en padre, comete un error aún más profundo. Tras la muerte de Nagisa, algo se quiebra dentro de él. No logra soportar el dolor de verla en Ushio, y la solución que encuentra es la distancia. Pero en ese intento egoísta de no sufrir,
repite y agrava el ciclo. Castiga y lastima a Ushio no solo con una ausencia emocional como la que él sintió, sino con una ausencia total. Pero ese es el núcleo de esta parte. Los ciclos pueden romperse y elegir hacerlo puede ser un acto de redención, pero no es tan fácil como parece. Cuando su familia y amigos le consiguen una oportunidad de oro para empezar a enmendar sus errores, el viaje con Ushio no llega como héroe. De hecho, su actitud da rabia. Evade el vínculo más importante de su vida. Al aceptar a regañadientes ir de viaje con Ushio, Tomoya no madura, responde al vacío, responde a su hija, responde a la imagen de lo que podría haber sido y ha decidido que sea de otra forma. Pero ese viaje termina siendo una epifanía. Ushio lo ayuda a entender que avanzar no significa traicionar el recuerdo, que amar un recuerdo no es aferrarse a él, sino permitir que te acompañe, que te dé fuerzas para cuidar a quienes continúan contigo. Y solo entonces Tomoya puede volver, no a la vida como era antes, porque esa ya no existe, sino a una nueva, una donde el amor por Nagisa se convierte en fuerza para construir algo con Ushio. Ese es su verdadero acto de redención, seguir adelante sin traicionar el recuerdo. Y no se queda ahí, también le da la determinación para enfrentar su pasado y cerrar una de las heridas emocionales más profundas que tiene. Después de tantos años, estar cara a cara con su padre no es fácil para Tomoya, pero no lo hace desde el rencor ni desde el juicio, sino desde algo más difícil, la comprensión. Se da cuenta de que su padre también perdió a la persona que amaba, también se rompió por dentro y sin embargo siguió trabajando, siguió dándole todo, siguió intentando estar para su hijo. Y no vamos a mentir como Tomoya lo hizo, no fue un buen padre, pero fue mejor de lo que él mismo había sido. Y es así que Tomoya finalmente acepta lo que no supo ver antes, valora su esfuerzo y le agradece, cerrando la herida de ambos. Ese momento no solo es perdón, es madurez, es el punto en el que Tomoya logra romper el ciclo. Dejaré el final de After Story para un video futuro exclusivo para él, explicando cómo no arruina nada de lo que construye la serie y cómo el problema que tiene surge de la dificultad, o incluso podríamos decir imposibilidad, de trasladar completa y fielmente una historia que su material original es una novela visual basada en rutas, a un anime que se centra principalmente en la ruta canónica. Personalmente, no soy el mayor fan del desenlace de la historia de Tomoya y Ushio. Creo que hubiera sido igual de válido y emocionalmente potente que la historia cerrara con un futuro más sencillo, viendo a un padre y su hija reconstruyendo sus vidas sin necesidad de intervenciones sobrenaturales. Pero eso no significa que el reinicio provocado por el orbe de luz invalide lo vivido. Puede parecer un final que suaviza el dolor o reescribe lo trágico, pero en realidad no borra nada del viaje y crecimiento de Tomoya. Lo que Clannad construye a lo largo de su historia permanece. El paso de un joven que huía de las responsabilidades a un adulto que aprende a abrazarlas. De un hijo que pudo perdonar a su padre. De un padre que aprendió a cuidar a su hija. De un hombre que, a pesar de romperse, pudo levantarse. Y por eso, Tomoya es uno de mis protagonistas favoritos. Al final, Clannad gusta tanto porque cambia contigo. No es el mismo anime si lo ves con 18 años que con 24 o con 35, porque tú tampoco eres el mismo. Quizá en un momento conectes más con la ansiedad de terminar la escuela, en otro con la rutina pesada de los días sin dirección clara, tal vez más adelante con el miedo de no estar a la altura de quienes dependen de ti, o con el dolor de una pérdida. Y lo hermoso es que todas esas lecturas son válidas. Cada vez que vuelves a la serie, te llevas algo diferente. Porque Clannad no es una guía exacta para saber cómo madurar.
no pretende dar respuestas a las incógnitas de la vida. Lo que hace es estar a tu lado mientras tú mismo intentas averiguarlas. Eso sería todo por este video. Clannad es uno de mis animes favoritos. Fue uno de los que hicieron que me animara a hacer videos porque quería compartir mi amor por esta obra, y por eso quería hacerle este, entre comillas, remake. Si les gustó, dejen un me gusta y un comentario sobre en qué parte lloraron más de Clannad, porque todos lo hicimos. Y estén atentos al video hablando sobre el final de la serie. Nos vemos en la próxima. Adiós.